¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a la primera clase del curso de Cálculo Avanzado 2, en la cual obviamente abordaremos de primera clase la integral de Riemann. Daremos algunas definiciones, lo estudiaremos poco a poco para que se vaya entendiendo y pues bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Como definición, vamos a definir lo que es una partición, porque a partir de este momento vamos a estar trabajando en las demostraciones con particiones. Entonces bien, sea I un intervalo finito cerrado, digamos de A a B, y el cual vamos a definir una partición P de dicho intervalo, el cual es un conjunto finito definido de la siguiente manera. Podemos decir que P está constituido del conjunto de los puntos x0, x1, así hasta xn, donde x0 lo podemos definir como el punto A y xn lo podemos definir con el punto B, obviamente satisfaciendo esta relación que se encuentra, que están ordenados de manera decreciente. Entonces bien, vamos a denotar a delta de xj como el desplazamiento o la distancia entre cada uno de estos puntos, denotada como xj menos xj menos 1, desde que j es igual a 1 hasta n. Esto obviamente van a ser las distancias de los rectángulos de que nosotros hemos estudiado del cálculo del área bajo la curva. Obviamente esto va a ser exactamente lo mismo, pero definido formalmente. Entonces bien, como interpretación, la partición subdivide el intervalo en subintervalos consecutivos de la forma x sub j menos 1 y x sub j, ya que sabemos que esos puntos satisfacen esta relación. Entonces bien, vamos a definir lo que es la suma superior e inferior. Vamos a definir una función que va de nuestro intervalo a los reales, la cual está acotada en dicho intervalo. Para una partición P definimos en cada subintervalo un m sub j. Este m sub j lo vamos a definir como el supremo de las imágenes de x cuando x está en el subintervalo xj menos 1 y xj, y vamos a definir un m minúscula m sub j como el ínfimo de las imágenes de x cuando x está en el mismo subintervalo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces bien, nosotros vamos a tener muchos m minúsculas sub j dependiendo de la cantidad de los subintervalos que nosotros tengamos. Para ello, entonces vamos a definir qué es la suma superior y la suma inferior asociada a dicha partición. Vamos a definirlo como u de f con respecto a la partición P, que básicamente es la suma superior de la función f con respecto a la partición P, que no es otra cosa más que la suma desde que j es igual a 1 hasta n de m sub j por delta de x sub j. Nosotros ya sabemos quién es delta sub j, delta de x sub j, y nosotros ya sabemos quiénes son estos m's que nosotros vamos a ocupar. Ya sabemos que son supremos e ínfimos, y vamos a definir la suma inferior como L de f con respecto a la partición P, que básicamente va a ser la suma desde que j es igual a 1 hasta n de nuestra m minúscula sub j, que nosotros ya sabemos que la definimos de esta manera, por delta de x sub j. Obviamente en este caso se define como u de upper y obviamente l de lower. Entonces obviamente pues esta notación nos ayuda a entender un poco de lo que estamos hablando. En muchas de las ocasiones a esta suma simplemente se le pone una rayita encima denotando que es la suma superior, y aquí se le pone una rayita abajo denotando que obviamente es la suma inferior. Obviamente es cuestión de notación. Esto es obviamente de gustos. Entonces bien, observemos que la suma inferior de f con respecto a la partición P va a ser menor o igual que la suma superior de f con la partición P. Si P es un refinamiento de nuestra partición P inicial, entonces se va a satisfacer esta desigualdad. Por el momento simplemente se los enuncio, esto lo vamos a demostrar en una clase que sigue, pero es importante que ustedes vayan teniendo intuición de que estas cosas las podemos comparar. Podemos comparar el áreas, básicamente es como si estuviéramos comparando áreas. El área mayor y el área menor. Obviamente pues hay situaciones en las que estas cosas van a ser iguales, y si es igual pues va a ser Riemann integrable. Como les menciono, esta es una clase introductoria de esa manera. Entonces bien, vamos a definir ahora lo que es la integral superior e inferior.
nosotros ya sabemos qué son la suma superior e inferior, ¿no? Ya sabemos quién es U de f de p y ya sabemos quién es L de f de p porque ya lo definimos anteriormente. Entonces bien, nosotros podemos definir la integral superior de a b de la función f como el ínfimo con respecto a la partición p de la suma superior. Y podemos definir la integral inferior de a b como el supremo con respecto a la partición p de la suma inferior de la función. O sea, yo sé que estamos metiendo muchas cositas aquí, pero es que es parte fundamental para poder entender la integral de Riemann, porque posteriormente viene la integral de Riemann-Stieltjes y obviamente tiene mucho que ver, entonces tenemos que entender muy bien todos estos conceptos. Entonces bien, donde los supremos e ínfimos se toman sobre todas las particiones finitas p del intervalo a, b. Entonces bien, en concepto de integrabilidad de Riemann, f es Riemann integrable en dicho intervalo si la integral superior es igual a la integral inferior, y entonces ese número es la integral de Riemann, es decir, la integral de a b de f de x. Bueno, vamos a pasar con un primer ejemplo donde vamos a aplicar lo que ya hemos visto anteriormente. Tenemos nuestra función f de x igual a x en un intervalo de 0 a 1. Vamos a tomar una partición sencilla. Entonces bien, tomamos nuestra función en dicho intervalo, la partición p la podemos definir como 0, 1 medio y 1, donde en este caso es una partición uniforme. Podemos definir el delta de x1 como 1 medio y el delta de x2 como 1 medio también, porque es uniforme, todas van a tener la misma distancia. Entonces bien, vamos a tomar subintervalos tomando estas distancias, es decir, tomamos el punto x0, x1 y x1, x2, que básicamente son los puntos de nuestra partición. En el caso de 0 a 1 medio, nosotros tomamos como m1 del ínfimo de x, que en este caso el ínfimo de x sería 0, ya que estamos tomando pues básicamente la imagen en dicho intervalo, y en este caso la imagen de f de x en 0,1 medio pues es 0, el ínfimo es la parte más chiquita que nosotros podemos tomar. Y si nosotros tomamos m sub 1, es decir m mayúscula, como el supremo de la imagen en dicho intervalo, como esta función es estrictamente creciente, obviamente dicho supremo va a ser 1 medio. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces bien, ahora en el intervalo de 1 medio a 1, nosotros nos vamos a dar cuenta que el ínfimo, es decir m sub 2, es exactamente 1 medio, y el m mayúscula sub 2, que es el supremo, va a ser exactamente 1. Eso obviamente nosotros lo podemos verificar muy fácilmente con tan solo entender la función f de x igual a x, que sabemos que es una recta. Entonces bien, vamos a proceder a calcular la suma inferior y la suma superior. Ya sabemos que es la suma desde que j es igual a 1 hasta n de los m minúsculas, en este caso de los m sub j, que son los ínfimos, que multiplica cada una de las distancias, que en este caso sería delta de xj. En este caso solamente tenemos dos puntos, tenemos dos comparaciones que nosotros debemos de sumar, m1 y m2, tanto para la suma inferior como para la suma superior. Entonces bien, nosotros ya sabemos quién es M1, ya sabemos quién es M2, ya sabemos quién es M mayúscula 1, M mayúscula 2 y ya sabemos quiénes son los delta de x1 y x2, ¿no? Entonces simplemente basta con sustituir, nos damos cuenta que en la suma inferior nos va a dar un resultado de 1/4, mientras que en la suma superior nos va a dar un resultado de 3/4. Entonces bien, si nosotros aquí hay que tener mucho cuidado, porque en este caso simplemente estábamos calculando la suma superior y la suma inferior, pero no significa que ese cálculo sea el más eficiente, porque obviamente nosotros vamos a construir refinamientos de particiones, que obviamente eso lo iremos viendo más adelante, pero obviamente tienen que saber que esta partición no es la más óptima para determinar si esta función es Riemann integrable utilizando la definición. Entonces bien, hay que aclarar que con refinamientos, es decir, cuando n tiende a infinito y una partición regular de delta de x como 1 sobre n para este intervalo, se puede demostrar que la integral inferior es igual a la integral superior y dicho resultado nos va a dar como 1 medio, y por lo tanto la integral de 0 a 1 de x es exactamente 1 medio. Para ello hay que tenerlo mucho en cuenta. Aquí podemos ver una comparación visual de qué es lo que estamos haciendo. En este caso tenemos la suma superior, que es la que está denotada como los triángulos grandotes, la suma inferior, que básicamente son los rectángulos, en color verde, y obviamente esta partición la podemos hacer más fina, es decir, dividirlo en muchos más subintervalos. Al dividirlo en muchos más subintervalos,
lo que vamos a hacer es una comparativa mejor entre la suma superior y la suma inferior. Entonces bien, vamos a pasar con otro ejemplo, una función característica de los racionales que no es integrable. En este caso definimos la función en el intervalo de 0 a 1 y la función f de x que nos da como resultado 1 cuando x es racional y 0 cuando x no es racional. Entonces bien, en cualquier subintervalo xj menos 1 a xj hay racionales e irracionales, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, en este caso podemos definir m sub j, que es el supremo de las imágenes de x, y nos va a dar como resultado 1, tal y como está definida nuestra función, y m minúscula sub j, que es el ínfimo, pues obviamente nos va a dar como resultado 0. Entonces bien, para cualquier partición p nosotros podemos definir la suma superior de f con respecto a la partición p de la suma con respecto al índice j de 1, que en este caso es el supremo, por delta de x sub j. Y si nosotros sumamos todos los delta de x sub j, pues simplemente estamos sumando cada uno de los subintervalos de su longitud. Y obviamente al sumar la longitud del primer rectángulo más la longitud del segundo rectángulo y así consecutivamente, vamos a definir la longitud del intervalo a, b, que en este caso la longitud de un intervalo se define como b menos a. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y pues dicho resultado entonces nos va a dar como resultado simplemente b menos a. Pero en este caso b es 1 y a es igual a 0, entonces 1 menos 0, 1 y 1 por 1 nos da como resultado 1. Y entonces bien, si nosotros tomamos la suma inferior con respecto a la función f y la partición p, pues básicamente es la suma con respecto al índice j de 0, que en este caso es nuestro m sub j minúscula, por la distancia, obviamente sumando todas las longitudes, que simplemente ya sabemos que nos da b menos a, pero 0 por algo pues es 0. Entonces bien, nosotros podemos tomar el ínfimo de la suma superior y el supremo de la suma inferior y nos vamos a dar cuenta que podemos encontrar las integrales superior e inferior. En este caso nos damos cuenta que la integral inferior es 0 y la integral superior es 1. No coinciden y gracias al criterio que mencioné antes, por lo tanto no es Riemann integrable o no es integrable en el sentido de Riemann. También vamos a estudiar un criterio muy práctico de integrabilidad, el criterio de epsilon, el cual nos dice que f es una función Riemann integrable en dicho intervalo si solo si para todo epsilon positivo existe una partición p tal que la suma superior menos la suma inferior va a ser menor que un epsilon. Y a eso me refiero con la comparativa de suma superior e inferior. Entonces bien, esto lo vamos a estudiar y lo vamos a demostrar más adelante. Entonces bueno, como intuición de esto podemos hacer la diferencia entre la suma superior e inferior tan pequeña como queramos, refinando particiones si f no tiene demasiadas oscilaciones malas. Entonces bien, aquí vienen algunas consecuencias y observaciones que también iremos demostrando poco a poco. Si una función es continua en un intervalo a, b, entonces va a ser Riemann integrable. Es un teorema muy importante y muy bonito. Si f tiene un número finito de discontinuidades, también va a ser integrable. Existen funciones acotadas con demasiadas discontinuidades, por ejemplo la característica de los racionales, que no son integrables. Entonces bien, la integral de Riemann coincide con la integral definida habitual cuando ésta existe, que básicamente cumple la propiedad de linealidad, aditividad por intervalos, monotonicidad y pues obviamente estas características que nosotros ya sabemos. Entonces bien, como resumen final, nosotros sabemos que una partición P subdivide al intervalo a, b, en donde en cada subintervalo se toma el supremo e ínfimo. Definimos cuáles son las sumas superior e inferior, definimos quién es la integral superior y la integral inferior, sabemos que f es integrable si solo si ambos lados coinciden, encontramos la definición del criterio de epsilon y estudiamos algunos ejemplos. Entonces bueno amigos, pues me gustaría despedir esta clase con la siguiente frase: la integral de Riemann formaliza la suma de infinitos rectángulos. Controlar la oscilación de f en subintervalos es la clave. Entonces bien amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, pues regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que aún no lo están. Y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.